Muy bien, entonces les voy a presentar a Daniel. ¿Quién es Daniel? Daniel es un súper invitado especial con quien tuvimos la fortuna de trabajar. Es un excelente profesional y ser humano. Creo que nos conectamos desde una primera reunión donde Dani hablaba que lo primero son las personas, que para lograr cualquier estrategia, objetivo, pues siempre las personas deben estar en el centro. ¿Me oyen bien? Sí, ya te Listo, digo. perfecto. Dani es administrador de empresas, él es especialista en marketing de la Universidad de los Andes. Actualmente es ejecutivo global con más de 25 años de experiencia en industrias de bienes de consumo masivo y negocios de atención médica. Durante estos años, a Dani le ha tocado gestionar grandes fusiones, adquisiciones, cambios, reorganizar estructuras empresariales. Entonces yo creo que va a ser muy interesante esta conversación porque Dani tiene experiencias que contarnos y al final eso es lo que queremos oír. ¿Cómo pasa esto de cultura y cambio en el día a día? No sé, Dani, si tienes algo adicional para contar de quién eres tú. No, Cristina, yo creo que hiciste un resumen importante sobre mi recorrido y mi experiencia y sobre lo apasionado que soy por estos temas de liderazgo, gente, cambio y demás. Entonces, nada, gracias. Perfecto, Dani. Entonces, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es eso, cómo la cultura y el cambio son una mezcla, una combinación poderosa, cómo van de la mano en todos estos procesos de fusiones, de adquisiciones, de cambios de estructura, de reorganización. Entonces, Dani, yo quiero empezar por ahí. Hablarnos un poco y de pronto de cara a tu experiencia en estos años, ese tema de cultura y cambio, ¿qué tienen que ver? Porque relacionamos un tema como el cambio en las organizaciones como con un tema como es la cultura. Muy bien, gracias. Bueno, Cristina, antes de arrancar, yo quisiera agradecerte nuevamente a ti, a Susana, a todo el equipo de Caramelos Caso por esta invitación y a todos los que están conectados. Gracias por su tiempo, su interés, por tener esta charla que, como lo dijo Cristina, va a ser más de construcción hacia ambos lados. Bienvenidas todas las preguntas, todos los comentarios que tengan. Acá no hay o un blanco o un negro. Yo creo que es importante, las opiniones de todo el mundo son muy, muy importantes. Además que estos dos temas son muy relevantes en el entorno en que podemos estar viviendo hoy y en general en el tiempo pueden cambiar. Entonces, cada quien puede tener una visión diferente. Entonces, bienvenidos también a todos sus comentarios. Para arrancar ya en materia, Cristina, yo quisiera, porque uno a veces escucha mucho sobre cambio y sobre cultura, pero es importante tener como un parámetro de qué es cambio y qué es cultura. Hay muchas definiciones de cada uno de ellos, como lo dije hace un momento, pero sí es importante tener como una base o un marco sobre el cual construir. A mí hay una definición de cambio que me gusta mucho, que son como, es muy académica en cuanto a sus pasos y demás, pero condensa mucho lo que puede uno pensar sobre el cambio. Entonces hay dos tipos de cambio, y un cambio es el fácil, por decirlo así, y es el que uno toma la decisión, uno quiere cambiar, está motivado, o sea, que arranca ya con todas esas características o esas partes del proceso que uno se salta porque ya es fácil cambiar porque uno lo quiere hacer. Entonces, pero digamos que hay lo básico que es un cambio es pasar de una situación A a una B, es cambiar algo, es pasar de un estado a otro, es dejar de hacer algo para empezar a hacer algo diferente. Eso es como la base del cambio. Y cuando yo les hablaba de los pasos, eh, ya hablamos más un poquito del cambio donde yo no quiero cambiar, donde yo no estoy preparado para el cambio, donde yo no tengo un motivador previo para el cambio. Entonces no nace de mí el cambio, sino nace del entorno. Y entonces ahí es donde uno dice, ok, ¿qué pasos son? ¿Cuáles son esos pasos? Entonces uno empieza, hay un primer paso que es una preconsideración, y es donde yo no quiero cambiar, pero tengo algo en el entorno que me está invitando a que yo revise si debo cambiar o no. Pero yo sigo pensando en que no debo cambiar. Después hay una consideración y es porque ya hay un problema. Ya hay algo en el entorno que me obliga a mí a pensar en un cambio. Entonces ahí yo tengo que considerar cambiar. Todavía no estoy convencido. Después, cuando ya estoy convencido porque hay algo en el entorno que me obliga a cambiar, ya empiezo yo a prepararme para el cambio.
Entonces ya tiene que haber una actitud de parte de nuestra para cambiar. Después ya empiezan los pasos ya sobre el cambio, que son acción, y es tomar la acción sobre el cambio, es emprender el cambio, arrancar con el cambio. Después hay una conservación o un mantenimiento del cambio, porque yo ya cambié porque tenía que dar el paso. Y entonces cuando paso y doy ese paso hacia adelante, lo que quiero es mantener el cambio. Y por último, es la consolidación de ese cambio. Y es cuando ese cambio ya se convierte en un hábito. Ya no es difícil para mí cambiar. Entonces, eso es como la definición de cambio. Y cuando hablamos por el otro lado de cultura, para ver las relaciones entre uno y otro, yo diría que más sencillo, porque todos hemos hablado de la cultura oriental o la cultura americana, occidental, etcétera, y eso lo define muy fácil es un conjunto de rasgos o características que describen a ese grupo social. Hablemos de una sociedad o de un grupo de personas, una empresa, etcétera, y ese grupo de elementos o creencias y valores son las que yo defino y que son los que muestran el rasgo cultural de ese grupo. Entonces, esas son como las dos definiciones que si ustedes la miran y a tu pregunta directa, Cristina, se relacionan totalmente, porque muchas veces el cambio genera ajustes en las culturas, pero también las culturas hacen que yo tenga que transformarme o cambiar. Todo esto es evolución. A veces el cambio también implica una involución. Cuando el entorno es un entorno difícil, pues lo que hace es hacer que mi evolución o cambios culturales o cambios que estoy teniendo, pues sean para la parte negativa no hacia la parte positiva. Pero generalmente el cambio es exactamente evolucionar, cambiar, moverse de un estado a otro. Y una cultura, con todos esos rasgos, lo que estamos viendo hoy que pasa alrededor del mundo y demás, pues me impactan a mí y es cómo preparo yo o cómo cambio yo para adaptarme a esa cultura que se ha definido o cómo yo acepto esa cultura o tomo la decisión de no pertenecer a esta cultura y cambiarme hacia otra o moverme hacia otro estado. Me encanta porque yo creo que con esa explicación estamos claros que estamos hablando de pasar de un punto A a un punto B, que claramente la cultura como nosotros, digamos que lo gestionamos en las organizaciones, es la forma como hacemos las cosas, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos. Entonces, al final del día, cuando yo tengo esas declaraciones culturales y eso en lo que yo voy a trabajar, eso va a implicar sí o sí un cambio, una forma de cambiar el mindset, una forma de hacer las cosas diferente. Quizás llegan hitos y momentos que ahora nos vas a contar un poco que van a implicar unos cambios adicionales, que ya no lo hago así, ya no me voy a involucrar de la forma como me involucraba antes, ya la estructura va a cambiar, ya van a pasar muchas cosas, digamos que en el entorno cuando hablamos de estos hitos y estos momentos que implican un cambio adicional. Dani, yo te quería preguntar, y tú como líder, muchas veces, digamos que las personas nos montamos en el cambio en la medida que nos involucran y que yo le veo un valor a ese cambio, ¿cierto? Porque cuando eso es impuesto, cuando empezamos a decir hay que cambiar porque sí, o es un poco como mandatorio, las personas se vuelven un poquito como más reacias a ese cambio. Entonces acá el líder y los líderes de las organizaciones, para nosotros, si nos hemos dado cuenta, juegan un rol fundamental, Dan. Entonces yo quiero oír desde tu experiencia ese rol del líder en el cambio, qué acciones deben tomar, cómo deben ser sus formas, cuáles son sus implicaciones para que de verdad hablemos de un cambio organizacional y eso no se vuelva en una narrativa o algo del área del talento humano, sino que de verdad eso se viva desde los mismos líderes de la organización. ¿Cómo te ha tocado vivirlo a ti? ¿Cuál es tu opinión frente a los líderes? Si hay una incidencia importante o no. Por supuesto. Mira, Cristina, yo creo que hay una cosa muy importante y es cada compañía o cada grupo o sociedad definen unos rasgos culturales. Y esos rasgos culturales, como ya lo hablamos hace un momento, son comportamientos, valores, principios, un propósito y demás. Y ahí, ¿por qué parto de esa base, de esa definición que debe existir? Es porque en ese marco es donde se mueven los líderes y donde se mueven los equipos, hablando desde el punto de vista organizacional. Si habla uno de la sociedad,
pues hay una descripción de una cultura, de unos principios, de lo que es aceptable, no es aceptable y demás. Cuando hay cambio y hay transformaciones, esa habilidad que tiene que tener un líder o esa importancia y relevancia que tiene que tener un líder es porque un líder es el faro de un equipo, un líder es el que inspira, un líder es el que moviliza, un líder es el que lleva a moverse de ese estado que hablábamos al principio de A a B, pero no con jerarquía, porque cuando uno le pone jerarquía, hay una cosa muy importante dentro del cambio, yo hablaba de esas etapas, es porque uno no se puede quedar patinando en las primeras etapas donde yo tengo lo primero, es decir, yo no quiero cambiar. Si esto está bien, pues yo ¿por qué voy a cambiar? O si esto y uno escucha muchos comentarios, sobre todo en compañías que tienen muchos años en el mercado o trabajando con equipos que son, yo diría, muy estables y no hay alta rotación en esos equipos, pues casi que la gente es la misma, la evolución no se ve tan tangible porque no hay cambios significativos. Entonces la gente dice, si yo he hecho esto así por tantos años, pues ¿por qué tengo que cambiar? Entonces esa primera parte de adversión al cambio o de negación al cambio es la más relevante al principio del cambio. Por eso los líderes tienen que estar preparados para movilizar ese cambio. Pero nadie moviliza sin que la otra persona esté convencida de cambiar. Un líder que no debería primar la jerarquía dentro del líder para cambiar, porque la jerarquía implica que yo estoy dando una orden o diciéndole a la persona, usted tiene que hacer esto, sino que yo debería movilizar como líder a un equipo o a una persona a que lo haga por convicción. Obviamente eso suena muy bonito y muy fácil. Sí, sí, sí. Un líder tiene que empezar a desarrollar estrategias y una compañía prepararse para que con sus acciones, con su buena comunicación, con la buena descripción, con la educación de qué significa este cambio, esta nueva cultura, etcétera, etcétera, la gente primero entienda las razones de cambiar. Después el líder tiene que vivirlo, vivir el cambio y ser el ejemplo para movilizar. Y es, yo quiero seguirlo a él, a mí él me inspira por sus comportamientos, por sus comentarios, por vive y hace lo que está predicando y eso es muy importante, esa conexión. Entonces la gente se moviliza hacia allá. Por eso el líder es muy, muy importante y la labor del líder no es, como dije antes, impartir una orden, sino movilizar a los equipos con su ejemplo y con las descripciones claras. Por eso es muy importante definir estrategias detrás del cambio, porque es que dentro de una organización no todo el mundo tiene que hacer lo que sea. Sí, total. Incluso, Dani, esta pregunta que nos hacen, creo que la voy a mencionar porque es más desde tu experiencia, que qué estrategias, tú las mencionas, hay que tener unas estrategias para esos líderes, ¿cierto? Entonces, nos pregunta Laura, ¿nos sugieres tú, Dani, para que los líderes no se queden en la primera parte de negación, que también pasa? Muchas veces el mismo líder es el primero, porque es cierto, hay cambios que a uno también como líder le llegan, como no es que aquí decidimos comprar, decidimos una fusión, decidimos este cambio de estructura y a veces el líder es el primero que es como, no, pero ¿por qué? ¿Para qué? Venga. Entonces acá nos preguntan, para que los líderes no se queden en la primera parte de negación, que algo de tu experiencia que haya sido efectivo para que el líder tome la decisión de cambiar y movilice el cambio desde el ejemplo. O sea, qué acciones o qué estrategias, Dani, pueden funcionar. Y yo creo que también hay desde lo más básico y es que el líder desde su conciencia, ¿cierto? Hagan parte del cambio, pero qué rico irte a ti como que puede funcionar ya en el accionar. De acuerdo. Mira, gracias Laura por la pregunta. Yo diría, y desde mi experiencia, cuáles son como los pasos que uno quisiera seguir, pasos que no tienen que ser uno secuencial del otro, sino en el momento que se necesiten pueden hacerse. Y es uno, tener claramente una descripción del por qué estoy cambiando. ¿Cuál es la necesidad de cambio? Porque si yo no puedo decirle a la gente cambie, ¿y por qué tengo que cambiar? Porque sí, o porque es que la compañía quiere cambiar. No, yo tengo que explicarle a la gente, tener como una campaña de comunicación clara de qué significa este cambio, qué impacto tiene que tener y la razón por la cual estamos cambiando. Es el primer paso.
Cuando hay Súper ese, importante, súper importante. anoten, porque yo también desde Caramelo se los digo. Si no explicamos ganancias y por qué estamos cambiando de ahí en adelante, ni líder ni nadie se va a montar. Entonces, súper, Dani, ese me encanta. Por supuesto, y además que si yo no, una forma de convencer a una persona del cambio es explicarle esas razones, lo que estás mencionando tú. Entonces, porque hago un paréntesis, el que piense que puede cambiar a otra persona está equivocado. Nosotros Total, no podemos cambiar a una persona, nosotros podemos generar todo el ambiente propicio para que la persona tome la decisión de movilizarse y de cambiar. Pero yo no puedo obligar a una persona al cambio, porque cuando hay una obligación al cambio es cuando ustedes dicen, pero es que este tipo no, como que habla una cosa y dice la otra o algo, y es porque no está convencido del cambio. Y eso se nota. total, Entonces, volviendo a los pasos que me decía Cristina de las estrategias, esa descripción inicial es muy importante. Después de esa descripción y claridad es educar a la gente en el cambio y es desarrollar comunicaciones, cosas tan sencillas como cuáles son los símbolos que van a acompañar esa descripción de lo que yo quiero hacer o como cultura, como rasgos y demás, o lo que va a significar ese cambio, esa movilización. Entonces, no importa las estrategias de comunicación, si es a través de símbolos, a través de mensajes, a través de los líderes, etcétera, pero es importante tener una estrategia de comunicación clara que lleve esa descripción lógica de por qué se está cambiando a que la gente la entienda. Tercero, hacer grupos pequeños donde yo pueda tener interacción con la gente. Porque es que si yo me paro al frente y tengo a 200 personas al frente y estoy dando una cátedra, y la gente me está entendiendo un mensaje, pero posiblemente tiene muchas dudas. me encanta, me Y uno encanta. tiene que despejar esas dudas, porque si uno no despeja las dudas, cada quien entiende el mensaje como está escrito de maneras diferentes. Entonces es importante alinear esos conceptos, que las preguntas que existan y por qué tengo que cambiar, o etcétera, etcétera. Y ojo, porque así yo tenga todas estas estrategias, todavía la persona puede estar diciendo, yo no quiero cambiar, ¿y por qué tengo que cambiar? No, pues yo ya entendí que el cambio se va a hacer por esto, pero yo sigo convencido en que no quiero cambiar o no debería cambiar, porque la fácil para una persona, lo primero y lo más sencillo es estar en la zona de confort. Pues si esto me ha Total. funcionado, yo no quiero cambiar, o sea, pues que el cambio puede ser bueno, pero también puede ser malo, o es emprender una acción diferente, es salirme de la parte cómoda a algo incómodo, y eso no siempre es digamos que, lo que le gusta a la gente. Entonces, y yo diría que por último, en esos pasos que yo les mencionaba hace un momento, es insistir y persistir. El cambio es un proceso. Total. El fortalecer una cultura es un proceso. Yo no puedo decir, vamos a tener estos próximos 2 meses la descripción del cambio, cómo vamos a ir y demás. Recuerden que esto es un conjunto de hábitos y los hábitos es repetición, convencimiento. Al principio voy a recaer, me voy a devolver, es volver a recalcar en el tema. Y es cuando ya yo digo, estoy convencido de esto y di el paso. Pero volviendo a lo que decías antes, Cristina, sobre el líder, ahí es supremamente importante que el líder esté comprometido realmente con el cambio, porque es que es diferente dar ejemplo con la boca que dar ejemplo con la boca, con el cuerpo, con su pensamiento, con todas sus acciones. Entonces, eso es lo que moviliza. Entonces, hay que ser repetitivos en el cambio, pese a que hayamos cambiado y seamos conscientes de que era necesario el cambio y demás. Es muy fácil cuando hay una piedra en el zapato en el futuro después del cambio, decir, ¿se dan cuenta? No debíamos haber cambiado. Volver otra vez hacia atrás es muy fácil. Entonces, Claro, eso hay que recalcar ese hábito del cambio. total. Y me encanta lo que dices también de persistir, de volver y comunicar, de volver y sentarse, porque también a veces somos muy cortoplacistas. Entonces, incluso como Caramelo nos toca, como Caramelo es que tenemos que cambiar en un mes. O acompáñenos porque esto tiene que pasar en 2 meses y nosotros sabemos, como tú lo mencionas, que el tema de los hábitos, de las acciones, de implementar acciones nuevas, eso requiere un proceso.
incluso un proceso que requiere la conexión emocional con la mente, con el estado de ánimo, con el momento en que se encuentran los empleados. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para que de verdad sea un proceso que se va a dar. Obviamente no queremos que sea en un muy largo plazo, pero que sí nos demos el tiempo de podernos movilizar con todo lo que tú dices, con la incertidumbre, con las dudas, del para qué vamos a cambiar, será que sí, será que está incomodada, si va a valer la pena, no va a valer la pena. Entonces, darnos el tiempo. Y mencionas algo muy importante y es que a veces yo le quiero sumar ahí a las preguntas que nos están haciendo, es que se los delegamos a un área, es como comunicaciones, ustedes allá nos van a empapelar, nos van a mandar y se alejan un poco, como tú decías, como de esos grupos pequeños con el líder, de esas conversaciones en corto. Entonces es una mezcla, no es que el líder es muy importante, es supremamente importante que esté en estos cambios y en estos procesos, que las áreas también de comunicaciones y gestión humana acompañen, pero que acompañen, no que sean las responsables como de entregar todo, porque al final del día, como tú dices, el ejemplo arrastra. Entonces, es que cómo el líder está haciendo parte de esos cambios. Yo creo que esta pregunta de ahora la resolviste ya, Dani, con lo del tema de la preparación. Y Daniel dice, creo que también un poco, y es, mencionaron que en un foro, mencionaron que cada vez se requieren más líderes que ejecuten y sean hands-on. ¿Cómo articular esto con los procesos de cambio? Que yo creo que tú lo mencionaste, que que se hagan cargo. Entonces, no sé si quieres reforzar algo ahí. Sí, Cristina, ahí yo creo que es muy importante y cuando hay esa invitación que están mencionando que es muy importante es, como diríamos en el lenguaje callejero, untarse. Y es que el Juntarse, líder no puede liderar desde su escritorio. El líder no puede liderar desde mensajes de texto. O el líder no puede liderar mandando mensajes por un mail. Porque, vuelvo y repito, la persona debe sentirse inspirada por ese líder, debe sentirse motivada a dar un paso porque estoy convencido de toda la descripción del cambio y demás y porque los líderes lo están viviendo. Entonces, esa conexión tiene que existir. Entonces, cuando yo decía reunirse con grupos y demás, puede ser muchas veces en la virtualidad hacerlo como lo estamos haciendo hoy, pero también en esa cercanía de ven y te acompaño a, desde tu rol, cómo puedo yo contribuir desde mi rol como líder, cómo aunamos esfuerzos en conjunto. Eso es muy importante, el poder hacer el link entre lo operativo y también, obviamente, hay roles que son por su naturaleza más operativos, pero roles que son también por su naturaleza más estratégicos. Ninguno puede operar solo. Ambos tienen que tener un porcentaje o de uno o de otro. El tema es, cuando hablamos de el líder que sea más operativo o que se acerque más a la operatividad, es que no solamente entienda la operatividad, sino que, como lo dije hace un momento, se unte y se compenetre también con la gente que ejecuta. Y hay un ejemplo también muy claro que tú decías hace un momentito, Cristina, y es, no es responsabilidad única del líder el cambio o la cultura o el fortalecimiento de la cultura. Todo equipo tiene un rol dentro de la movilización y dentro del cambio. Cada uno tiene que tener claro cuál es mi rol dentro de esto. Yo no puedo, como en el ejemplo que ponías, yo no puedo esperar que un grupo me envíe a mí, o es que acá hay un equipo del cambio, o este es el área de cambio y recursos humanos. No. El rol es de todos, la participación es de todos, los lineamientos y el apoyo puede venir del líder, pero yo tengo que movilizarme como individuo. Yo no puedo esperar a que alguien haga algo por mí cuando esto es un puesto de hábitos. Entonces el hábito lo genero yo, no lo generan por mí. Absolutamente, absolutamente, Dani. Me encanta el hacernos cargo y el que todos al final del día somos los que contribuimos con el cambio, que tanto le quiero apostar a ese cambio, porque también pasa el rol de víctima o el rol de eso no es conmigo, esos son los otros los que tienen que cambiar y al final del día somos todos, involucrarnos todos en ese cambio para que al final sí logremos como esas transformaciones y esos procesos. Mencionaste un tema, Dani, que digamos que es muy recurrente y frecuente,
y tú quiero pues oírte qué opinas en el tema remoto, que a veces decimos, no, es que ya en el trabajo híbrido a veces se vuelve más difícil. Entonces, ¿cómo podría uno involucrar o cómo puede uno impulsar que esos cambios también se dé desde la cultura remoto? Que incluso nosotros ahí tenemos como una opinión y es que remoto no, hay un tema de cambio en el ambiente, hay un tema que se va a generar. Entonces, ¿qué podrías decirnos tú frente a eso que hoy oímos tanto de, pero es que ya hay un trabajo híbrido, ya no estamos siempre en las oficinas, pero hay que cambiar, pero hay que vernos? Entonces, ¿qué podrías decirnos como de cara a esa experiencia que has tenido? Mira, yo creo que lo que acabas de describir al final es el conjunto de estrategias que yo debo delimitar dependiendo del trabajo, porque es que esto del trabajo remoto, hoy hay mucho más porcentaje de trabajo remoto, pero en el pasado también han habido trabajos remotos dependiendo de la naturaleza de una compañía. Cuando decís multinivel, hablamos de ventas por catálogo. Hay catálogos en el mundo donde tienen miles y miles y miles de personas promoviendo las ventas y siendo los precursores de esa compañía. Entonces el tema es, ¿qué estrategia tengo yo para llevar el cambio? Uno, a través del equipo de forma presencial, de forma virtual o incluso mixta, porque es que todas las compañías que tienen fuerzas de ventas, y yo diría que sobre todo una compañía que tenga fuerzas de ventas no en un call center y demás, sino que su estrategia sea visitar, digamos que presencialmente a sus clientes, pues es gente que está prácticamente todo el tiempo en el mercado, en la calle. Entonces, ¿cómo hago yo para llevar esos mensajes? Pues generando estrategias donde reuniones presenciales, llevar el mensaje no importa de manera escrita, virtual, haciendo una reunión donde sea el líder el que está conversando, sino que haya esa interacción. Hay estrategias para tener la interacción. Lo importante es que lo que hablamos antes de la educación, mensajes claros y demás, se lleven sin importar la forma de hacerlo, si es por un mail, si es por una interacción a través de una plataforma tecnológica, si es a través de una reunión con el equipo de ventas, porque es que todas las compañías y sobre todo lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar en multinacionales, pues uno no siempre tiene la posibilidad de reunirse de manera presencial con todo el mundo. Y entonces a veces las reuniones son muchas veces virtuales o muchas veces se encuentra uno una vez al año en una convención. Entonces, ¿qué pasa o qué estrategia voy a tener yo con la gente que yo no me puedo reunir de manera presencial, sino tiene que ser virtual? Entonces, ¿cómo llevo esos mensajes? Es la forma como yo puedo definir esa estrategia. Ahora, yo tengo que definir también indicadores, como los indicadores de desempeño de una compañía. También tengo que definir indicadores de desempeño que me muestren a mí que el cambio está siendo adoptado, que el cambio Total. está moviendo a la compañía, que la cultura se está fortaleciendo, que yo no puedo, ya cumplí mi parte, ya lo estoy haciendo y asumo, que es lo peor que puedo hacer, que la Sí. gente lo está haciendo como yo lo estoy pensando. Entonces, ¿qué predictores voy a tener yo? ¿Cuáles son los indicadores que me van a decir a mí? ¿La gente cambió o no cambió? Indiferente si lo hago de manera virtual o lo hago de manera presencial o de manera híbrida. Me encanta y creo que ahí tocaste un tema que yo iba a decir y es el tema de los indicadores. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Es una frase que nosotros decimos mucho y es eso. O sea, también esto implica, hay una, como tú dices, hay una estrategia. Hay que ser súper consistentes con la estrategia porque yo creo que todos somos conscientes que eso no es one shot, pues eso no es una vez y nos fuimos y ya cambiamos, sino que eso hay que seguirlo. Pero en ese seguir trabajando en esa estrategia, es súper importante medir. Ahora bien, ¿cómo mido? Eso ya depende de cada una de las compañías. Entonces, yo creo que tener eso en cuenta es fundamental, independiente, como tú lo mencionas, si es remoto, si estamos en la oficina, porque a veces se nos vuelve excusa también, es que, ay, como no estamos en la... No, 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 venga, y es que cuando estábamos en la oficina era muy fácil, no. Es cómo ser fieles con esa estrategia que tú bien lo estás mencionando,
cuando hablamos de estrategia, es eso, es tener un plan estructurado, que pase, que tiene unos responsables, que definitivamente logremos ver resultados de cara a eso que estamos cambiando, que estamos implementando. Bueno, Dani, sigamos. Voy a hacerte una pregunta y luego vuelvo con el chat. Y es que también hay otro tema que muchas veces sale sobre la mesa, y es el tema de las generaciones. Como que hoy en día se está volviendo también parte del discurso de las narrativas, las diferencias generacionales en un momento de cambio y cultura. Es que es muy difícil porque entra, no voy a decir, pues, digamos que diversas generaciones o estilos de pensamiento o formas de hacer las cosas, yo diría, diferente por la misma edad, generación. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Y digamos que cuando te ha tocado liderar esos equipos diversos, eso se vuelve un issue importante, ¿no? Se vuelve, ¿cómo esto hace parte del cambio o no? Mira, Cristina, hay algo muy importante. Yo creo que todos hemos escuchado sobre las generaciones X, Y, Z, baby boomers, y bueno, y cada vez que avanza el tiempo hay una nueva generación y demás. Total. Y lo que es importantísimo acá es hablar más que de específicamente la generación, cuáles son las brechas que hay entre las generaciones. Y las brechas son las diferencias que hay entre generaciones, y es la diferencias en actitudes, en valores, en comportamientos, entre las personas de diferentes edades. Porque es que no es lo mismo cuando tú te sientas a hablar con una persona de 50 años, 70 años, que con una persona recién graduada de 20 años, de 21 años. Posiblemente el trabajo lo puedan hacer las dos personas, un mismo rol, lo puedan hacer las dos personas. Pero la forma de abordar el rol es diferente, porque tienen esos principios, valores, creencias, experiencias de manera diferente. Entonces, a veces uno dice, no, yo no quiero a esta persona contaminada. ¿Qué quiere decir con contaminada? Contaminada quiere decir que tiene experiencias diferentes, porque está diciendo, esta persona ya tiene un montón de creencias que no lo van a dejar avanzar, pero eso puede ser falso porque puede ser incluso lo contrario. Esa experiencia puede ayudarlo. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con personas diferentes? Y acá yo lo ligo mucho a algo que a mí me gusta mucho, que hoy en día, pues yo creo que ha pasado siempre, pero hoy en día se ve más relevante, y es el tema de diversidad e inclusión. Total. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, podemos meter ahí las brechas generacionales, culturas diferentes, creencias diferentes, etcétera, donde, ¿qué estamos haciendo? Estamos armando una cultura nueva o armando un entorno nuevo con un montón de experiencias diferentes, con un montón de personas que piensan diferente. Hay compañías, yo he trabajado en compañías donde en los equipos que yo he trabajado son de culturas diferentes, de países diferentes, de religiones diferentes, de edades diferentes. Entonces, hay no solamente la brecha generacional hablando desde el punto de vista de edad, sino también un montón de cosas, de componentes de creencias, de hábitos y de culturas totalmente diferentes. Que a veces uno dice, lo aceptado acá, de pronto no lo ves aquí. Lo importante es definir claramente cuál va a ser la cultura, el entorno y demás en la cual nos vamos a mover todos sin pensar en que tiene 21 años, 35 años, si piensa de una manera o de otra, si es católico o protestante, hombre, mujer, sin ninguna distinción. Entonces es tener claridad en los conceptos, uno, y dos, uno tiene que siempre como líder tener la habilidad de identificar cuáles son los motivadores de cada persona. Porque no es lo mismo el motivador de una persona de 20 años que una persona de 50. Pero si yo encuentro esos motivadores y hago clic en los dos pueden convivir de una manera impresionante. Por decir así, el baby boomer que tiene 50, 60 años con la persona que es generación Z, que trae ideas nuevas, que es atrevido, que se mueve, etcétera, y el otro que posiblemente sea más adverso a ese cambio y demás, pero ¿cómo yo logro como líder que esos dos puedan interactuar? Es una estrategia supremamente importante. Y yo hago un paréntesis acá con lo que hablábamos, Cristina, al principio,
Cuando uno habla de cambio, lo más rico de hacer ejemplos de cambio es cuando uno habla de tecnología. Los cambios tecnológicos. Todos los años hay algo Sí, tecnológico diferente. Entonces yo digo, ¿cómo hago? Yo no puedo decir, y hay un ejemplo clarísimo que lo pone Apple, y es cuando salió en el 89 el primer Apple y decían, salió, era grandísimo y etcétera, y la gente, no, yo no quiero esa vaina, a mí no me interesa, y adversión, y yo soy cerrado para la tecnología. ¿Y qué pasó? Todos estos pasos que ya hablamos hace un rato, y es o evoluciono o voy a perder vigencia. total. Entonces, ¿qué pasa? Que algo muy importante es, y yo también lo dije al principio, yo no puedo obligar a la gente a cambiar. Pero lo que sí pasa es que esa gente que yo no puedo obligar a cambiar, está obligada a cambiar cuando el entorno no le permite movilizarse. Entonces él mismo va a decir, o yo cambio o yo no voy a poder seguir avanzando. Y en este ejemplo que te ponía del iPhone, mi papá, un ejemplo, tiene 92 años. Tú lo vieras, maneja el iPhone mejor que yo. Y con seguridad, una persona, él cuando tenía la edad nuestra, no tenía que celular ni nada de eso. Y hoy en día tuvo que llegar allá porque hoy la comunicación eh, tiene implícito la tecnología. Hoy el ámbitos en diferentes organizaciones, o yo tengo habilidades técnicas y habilidades blandas, que también eso es otro capítulo bien grande porque las universidades muchas veces lo forman a uno en esas habilidades técnicas, pero no hay un desarrollo grande en las habilidades blandas, donde hoy eso es muy importante para movilizar cambio, para movilizar Total, cultura, etc. total, absolutamente. Y aquí estaba leyendo, yo creo que lo acabaste de mencionar y es, em, dice, bueno, dice, ¿qué podrían, Ana Lucía nos dice, ¿qué podrían aconsejarnos cuando se presenta una situación donde el líder es muy hands-on, pero lidera un equipo un poco más pasivo? ¿Cómo lograr ese balance? Que creo que lo estabas hablando de conocer el equipo. No sé si le quieres sumar algo ahí a esa Sí, pregunta. sí, Cristina, yo creo que importantísimo, esas estrategias que hablamos hace un momento son muy Total, importantes y es, yo no puedo obligarlos a ellos, pero yo sí puedo, uno, tener una definición importante sobre el cambio. Y a veces yo tengo que decirles, es que, ojo, el cambio no es una opción. Es una opción cuando yo quiero o no quiero cambiar, que es la parte que arrancando la conversación lo hablamos, es que yo quiero cambiar de ciudad, o yo quiero cambiar de carro, o quiero cambiar de actitud, o quiero, porque yo siento que lo quiero hacer. Pero a veces cuando el entorno es el que me obliga a mí a cambiar, yo tengo que prepararme para el cambio. Y cuando yo como líder encuentro a un equipo que posiblemente esté siendo pasivo, el tema es, ¿qué significa pasivo? ¿Cuáles son los predictores para que yo diga, no está haciendo, porque esa palabra handsome, yo creo que todo algo de handsome. Lo que pasa es que si a uno lo ponen a hacer un rol en el cual no está o no le gusta o no vibra, pues ahí le pueden decir a uno, ese tipo no es handsome. Eso no porque no tenga, no quiera ser handsome, sino que no tiene la habilidad. Entonces, lo primero es, uno, tener claridad de qué significa el cambio, los impactos y demás, transmitírselos al equipo. Dos, esto no es una opción, tenemos que movilizarnos. Y entonces el tema es, ¿cómo acompaño yo a esas personas con el cambio? Con mi ejemplo y demás, pero otra estrategia es poner en el equipo uno, dos o tres, llámenlo ustedes precursores del cambio, sí, ejemplo de cambio, cambio, lo que ustedes quieran, que sean personas que dentro del equipo estén promoviendo ese cambio y se comporten como queremos como organización movernos o movilizarnos a ese cambio. Cuando la gente empieza a ver ese ejemplo, dice, acá el que está mal soy yo, o el diferente soy yo, o el que se está comportando de manera diferente o en contravía de ese cambio soy yo. Entonces la pregunta que me voy a hacer como parte de ese equipo, ¿será que yo soy el problema? Ya todo el mundo está movilizándose y yo no. Entonces empieza a haber esa movilización. Pero ojo, tú lo dijiste también al principio, Cristina, esto tiene un tiempo. Yo no puedo como total. compañía decir, no, tranquilo, hay gente que se va a demorar 10 años cambiando. No, 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 no. El cambio tiene que darse ya. El tema es, yo tengo que proporcionar todas las
digamos que actividades, acciones, entorno propicio para que se dé el cambio, pero la persona tiene que movilizarse. Y por eso hay que ayudarlo a que cambie, pero también poner límites. Total, absolutamente. Dani, una pregunta con eso incluso que estás diciendo, porque es que al final esto es un tema de, claro, en razones de ganancia de ese cambio, yo me monto, también hay un tema de, digamos que esas razones de ganancia me van a llevar a mí a elevar la conciencia para montarme en ese cambio, pero aquí nos preguntan es cómo gestionar o mostrar indicadores. Lina nos pregunta, ¿cómo gestionar esos indicadores de cambio y adopción cuando ese proceso es intrínseco? Entonces yo la entiendo un poco. Claro, esto es también una motivación interna para ese cambio. Entonces, no sé, desde tu experiencia, cómo se gestionan esos indicadores cuando al final del día es un proceso tan propio frente a ese cambio que sí o sí se tiene que dar. Que al final del día, como decimos, hay un marco, hay unas declaraciones culturales, digamos que hay que seguir como decimos nosotros, marcamos una cancha y esta es la forma como vamos a jugar en esta cancha y probablemente yo tenga mis formas, pero hay como unas reglas del juego. Entonces sí puede ser un momento, sí puede ser un tema intrínseco, pero que al final del día todos nos debemos sumar para que pasen cosas que le van a favorecer a una organización, a una estrategia, a unos objetivos colectivos. Entonces, ¿cómo lo podrías ahí como ahondar en esa pregunta? Bueno, mira, Lina, gracias por la pregunta. Varias cosas. La primera es, yo no estoy obligado a cambiar si yo no quiero cambiar. Total, me encanta. Y tampoco estoy obligado a cambiar o a pertenecer a una cultura si yo no quiero ser parte de esa cultura. Por eso yo siempre les pongo un ejemplo con la gente que yo trabajo y es, esto es como un bus o un Transmilenio o un metro. Me Esto tiene encanta. una parada para subirse, pero también para bajarse. Y entonces es ahí donde yo creo que todos cuando salimos de la universidad salíamos con 800.000 cosas que hacer y descontrolados, quiero hacer esto, 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 y uno aterriza y dice, ¿dónde quiero trabajar? Y cuando uno empieza a mirar dónde quiero trabajar es, define las compañías por sus principios, por sus valores, por la cultura, y empieza a verla y dice, uy, yo acá no me veo. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, yo tengo movilidad. Entonces dicen, usted se movería, voy a poner cualquier ejemplo, a Afganistán. Uy, no, yo no me vería en esa cultura porque en mi cultura, en mis valores, en mis principios, yo no estoy dispuesto a negociar A, B y C. Y para yo ser parte de esa cultura o navegar en esa cultura, tengo que cambiar esos principios, creencias, valores, etcétera. Entonces yo también puedo decir, no, no voy allá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo, eso es desde el punto de vista cultural, pero hablemos Sí, de la pregunta específica de Lina sobre los temas del cambio. Dentro de las compañías, las evoluciones implican cambio, movilizarse. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una estrategia de una compañía para cambiar, que viene intrínseca en la palabra que estaba diciendo Lina hace un momento, es, señores, acá vamos a ser más ágiles. Y la agilidad significa, en procesos va a pasar esto, esto y esto. En estructuras va a pasar esto y esto y esto. Y etcétera. Hay momentos de compañía donde yo puedo levantar la mano y decir, mire, yo pienso esto, siento esto y demás, y voy a ser escuchado. Y eso es muy importante. total. Y hay porcentajes en estudios donde si la gente es escuchada, se moviliza rápidamente al cambio. Si la gente no es escuchada, y esa palabra intrínseca a veces es peligrosa porque intrínseca es que o se come el cambio así o acá no funciona usted. Sí, Y, total. y eso no es fácil. Y a veces es, señores, y acá funciona como el jefe o como el líder. Yo, en estos días yo escribía, de los malos líderes también aprende uno. Y es exactamente eso. Es, yo estoy dispuesto a ese cambio. Yo estoy dispuesto a eso que me están diciendo, el cambio es esto y esto y esto, y yo lo escucho en su sentimiento y demás, pero así tiene que suceder. La estructura está definida así, el proceso es así, y ya viene intrínseco. El tema es, ¿estoy dispuesto a navegarlo o no estoy dispuesto a navegarlo? ¿Sigo montado en ese cambio o por lo contrario, no, y entonces doy un paso al costado? Entonces, eso es muy importante identificarlo, porque hay muchísimos, pero muchísimos estudios y hay muchas, digamos, estadísticas de el cambio prospera
cuando el líder está convencido. El cambio prospera cuando la gente está convencida, cuando la gente se siente escuchada, cuando ese cambio intrínseco, o casi que es que es así o es así, Sí, es comprado por la gente. O sea, yo estoy de acuerdo con ese cambio. Ojo, no que no me cueste trabajo, porque puede haber adversión, pero el proceso del cambio, después de la adversión, me lleva a estar convencido del cambio. Pero si sucede el proceso y yo no estoy convencido, es cuando tengo que dar el paso al costado y decir, ¿esto es para mí o no? Y ojo, porque es que eso pasa en cualquier relación personal, profesional y demás. La evolución no es una opción, va a suceder porque el entorno evoluciona y si el entorno evoluciona, yo tengo que evolucionar dentro de ese entorno. El tema es cómo escojo yo, en qué momento darlo, cómo darlo y cuál va a ser mi adopción a ese cambio. totalmente, totalmente. Dani, muchas veces nos preguntan también, o pasa pues digamos que en los procesos con eso que estás mencionando, aquellas personas que definitivamente uno se da cuenta que no quieren cambiar, que no están dispuestas, que los líderes los acompañan, que ya entregamos razones de ganancia, que tenemos clara la estrategia. Entonces, como tú decías, al final del día uno dice, bueno, esto nos favorece a todos, entonces en esa evolución yo también tengo que adquirir unas nuevas formas para montarme en el cambio, pero definitivamente va a haber personas en las organizaciones, Dani, que no. Entonces tú acabaste de mencionar algo que dice, bueno, ya llegó el momento en el que uno toma la decisión, pero ¿cuál es tu posición ahí frente a esas personas que tú te das cuenta que no, que definitivamente no están dispuestas, están reacias, yo no quiero, esto me cuesta y definitivamente no estoy dispuesta a dar ese paso, ese cambio? Esas personas, ¿qué debería pasar con esas personas? Que a veces nos cuesta tanto en las organizaciones decir, ay, sí, hombre, sí, no, pero... Sí, mira, yo creo que si uno tiene claridad en esos eh, indicadores del cambio positivo o del cambio negativo o del estancamiento en el cambio y demás, uno tiene que tener claridad de quiénes son los que están movilizándose y quiénes no. Digamos que más allá de, acá uno tiene que evitar al máximo el predictor cualitativo sin que exista una justificación, porque es muy fácil el cambio, no, es que este no quiere, o es que este tal cosa, y esos comentarios son nocivos para cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de cultura. Entonces, Total. aquí lo importante es, uno, pues repito nuevamente, tener claridad en por qué se está haciendo el cambio, Ujú. tener claridad de esa persona que está siendo adversa al cambio, que ha seguido siendo adversa al cambio, que no quiere cambiar, o como también lo decimos en el callejero, la manzana podrida, por decirlo así. Exacto. Esas personas hay que tener un acercamiento de manera individual y particular y querer entender y profundizar genuinamente como compañía es por qué no quieres cambiar. ¿Cuál es el motivador para no cambiar? Porque ya hicimos todas las estrategias y tuvimos precursores, ya la gente se está movilizando, el cambio está dando frutos para una organización, por ejemplo, lo que te decía hace un momento, estamos buscando, no sé, agilidad, mejores resultados, que evolucionemos rápido con el entorno, que abordemos problemas externos de manera más rápida, etcétera. Y todo eso sucede y lo estoy viendo en todos, pero no lo veo en esta persona o en estos dos o tres. Y es invitarlos a, ¿por qué no? Es falta de entrenamiento, es temor a que no estás preparado para esto nuevo, Exacto. porque es que eso es muy válido. Hay gente, te pongo ejemplo, hay gente que dice ellos mismos, yo soy cerrado a la tecnología. Así es. Es una habilidad técnica que si es necesaria para el cambio, yo como líder y como organización tengo que proporcionarle a esa persona que es adversa al cambio, pero porque no es capaz, atacar su incapacidad. Y es cómo lo entreno, cómo lo educo, cómo lo invito a un entrenamiento y demás, y convierto esa habilidad en una fortaleza. Pero yo proporciono todo esto, Cristina. Pero si definitivamente la persona no quiere y no me gusta y es que no me interesa, eso también es válido. Pero lo dije también hace un momento. Si yo veo una cultura organizacional y la leo y no me veo ahí,
yo de pronto puedo entrar a trabajar esa cultura. Pero cuando no me vean a mí el desempeño, hay dos cosas. O yo tomo la decisión de movilizarme o la van a tomar por mí. Así es, me encanta. Dani, y tocaste un punto para ir ya cerrando y con la pregunta que sigue de rituales, y es que nosotros en Caramelo también decimos que la conversación, como tú le estás poniendo, es una herramienta fundamental de cualquier proceso de cambio y cultura, porque a veces lo dejamos muy en el aire o en una pieza o en un correo, pero esas conversaciones, ese voy a ir a preguntar, voy a indagar, voy a tener lo que tú decías al inicio, esas sesiones de conversación donde yo puedo poner sobre la mesa mis miedos, tengo miedo, pero probablemente si yo gestiono con una conversación ese miedo, la persona entiende que esto no es un tema personal, que es un tema para una estrategia, etcétera. Digamos que lo conecto con esta pregunta que nos hacen y es, ¿cuáles son esos rituales favorecedores del cambio? Nos sugieres, pues, que tú qué rituales o acciones. Entonces, yo creo que empezar por ahí y es el tema de la conversación, como tú lo mencionabas, cómo intencionar esas conversaciones que se vuelvan parte del día a día, cómo habilitar esos espacios, cómo saber preguntar, porque yo creo que en la gran mayoría de las organizaciones nos cuesta y ese, si lo digo, pero entonces si lo digo mal, y yo creo que la comunicación resuelve y la conversación per se resuelve muchos temas de fondo, de cambio y cultura. Entonces, no sé, Dani, qué otros rituales, ya has mencionado varios, yo creo que ya han copiado, hay temas muy importantes de cara a ese cambio y esa cultura. No sé si se te ocurren más rituales que puedan favorecer un cambio, que puedan favorecer un entorno de cambio. Mira, yo creo que desde que yo era muy pequeño, mi papá me decía, Daniel, lea, lea mucho, lea mucho, lea mucho, y me ponía libros que yo decía, pero ¿para qué me sirve esta cosa? Y entonces habría algo que involucra en nuestro tema de hoy es, no importa que usted no vea el beneficio hoy, léalo por cultura general. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de cultura general, es que aplica para todas las culturas. Es enterarse uno de temas nuevos. Y yo, cuando hablabas de rituales, a mí me encanta, me apasiona el tema de liderazgo, por ejemplo. Yo creo que me falta leer solamente un libro de Simon Sinek. Me encanta Simon Sinek, pero ustedes pueden encontrar 1000 libros de Sí, liderazgo. así es. Me leí este de Los líderes comen al final. Al Me final, encantó el libro. total. Ahora estoy terminando de leer uno que se llama Empieza con el porqué. Ujú, Espectacular, se lo recomiendo. Hay dos libros, Empieza con el porqué y Encuentra tu porqué. Es ok. súper chévere. Pueden uno meterse a las charlas con él y demás. ¿Por qué les digo que ese ritual es muy importante? Porque cuando uno empieza transformación de cambio y hay gente que está adversa al cambio, lo peor que uno puede hacer es solamente hablar de su experiencia. Porque entonces cualquiera le puede decir, ah, pero es que eso se le pasó a usted. Y es que Claro, usted tiene esto nada más. No necesariamente me tiene que pasar a mí. ¿Por qué los invito a que lean y vean cosas diferentes y demás? Porque esos ejemplos es un momento. No te voy a hablar solamente de mi experiencia. Te quiero contar algo que le sucedió a tal persona o algo que le sucedió a una organización, temas reales, lecturas que lo ayudan a uno a desarrollar. Hay otro que me encanta que se llama Hábitos Atómicos. espectacular. Léanlo, espectacular, me encantó, buenísimo para la vida personal, Me profesional y encantó. demás. Buenísimo. ¿Y por qué le digo que es un hábito muy bueno? Es una estrategia muy buena para utilizar, porque repito, lo que hacen es estas lecturas o esta película que también me gustó mucho, Air se llama, que es dice la historia detrás del logo, algo así, que es la historia de Nike y Michael Jordan. Ah, sí, 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 ¿No sí. se imaginan ustedes los mensajes que hay detrás de esas películas o detrás de esos libros? Entonces lo que les digo es, nunca piensen que porque son líderes son perfectos. No conozco un solo líder perfecto. Siempre métanse en su cabeza que son imperfectos. Eso los va a ayudar a seguir explorando, mostrando alternativas, no solamente con su experiencia, sino llevarla a la gente a que se movilice porque ya lo está viendo. Y hay mucha gente, lamentablemente, que es como Santo Tomás. Ver para creer.
Y yo me movilizo cuando yo vea que esta persona lo hizo o cuando logramos tal cosa. Lamentablemente eso pasa. Con este tipo de actitudes o de hábitos, lo que hacemos es acelerar el que la persona se movilice rápidamente y que uno... ¿Se nos cortó o fue solo a mí? No, ya, Dani, te congelaste al final. Dijiste, Ay, perdón. las personas se movilicen o que uno y ahí quedamos. No, discúlpeme. No, lo que yo les estaba diciendo era un ejemplo, a uno mismo le cuesta trabajo movilizarse. No crean que, no, es que usted como es el líder, usted se moviliza fácil. No, 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 no. Es que el líder o parte del equipo y demás, somos todos humanos. Y yo les estaba contando que a mí me encanta hacer ejercicio, por ejemplo. Y yo me levanto todos los días, me levanto sin excepción a las 4:30 de la mañana. Y me encanta irme para el gimnasio y etcétera. Pero no vayan a pensar pues que yo el día número 1 de que empecé a ir al gimnasio me levanté feliz. Uy, qué rico, de dejar de dormir y ver a mi esposa durmiendo y los niños durmiendo y yo qué rico, me voy a ir. No, es parte de hábito y hoy me hace falta. Entonces es como yo creo un hábito, incluso a veces sin estar totalmente convencido. Y al final uno dice, oiga, sí tenía razón. Me encanta, Dani, me encanta por la forma como lo terminaste, porque es empezar por uno. Al final del día, toda esta conversación, arrancamos hablando de cultura y cambio, equipos, ese rol de líderes, pero me encanta como lo mencionas, y es que estoy haciendo también yo para contribuir frente a ese cambio, qué herramientas tengo, cómo me estoy formando, qué disciplina tengo para poder inspirar a otros y para poder movilizar a otros independiente del rol. A veces dicen, no, es que yo no soy líder, no, es que todos somos líderes dentro de las organizaciones. Tenemos esa gran responsabilidad de movilizar, de sumar, de contribuir, que es tan importante. Dani, siendo muy puntuales con tu tiempo y siendo las 11 de la mañana, sé que hay otras preguntas, les vamos a mandar correo, como siempre lo hacemos, con aquellas preguntas que quedaron en el aire. Te agradecemos infinitamente el tiempo. Como siempre lo hemos dicho, Dani, líder inspirador. Mil gracias, muchas historias detrás de Daniel Quiroz y por eso quisimos traerlo hoy, porque Dani es un líder de verdad muy inspirador y que le cree mucho al tema de la cultura y el cambio, y yo creo que eso lo pudieron percibir en la conversación. A todos los que se conectaron, a los casi 60 que se conectaron, mil gracias. Esperamos que les haya gustado mucho este espacio y nos vemos pronto en Cultura con Frescura.